que se conecten más personas. Vamos a grabar la sesión también para que ustedes luego la puedan tener disponible y repasar y volverla a escuchar para que les pueda resultar más útil. Igualmente yo voy a compartir una presentación de PowerPoint que no tengo problema luego en poder hacérsela llegar. Como les digo, hablaremos de salud mental, hablaremos de calidad de vida y vamos a hablar de niños, pero también un poquito de lo que implica ir creciendo, ¿no? con síndrome de Down. Entonces, les pido un par de minutos y enseguida volvemos empezamos la sesión. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión formativa sobre salud mental en síndrome de Down. Me presento, yo me llamo Mila Fuentes, soy médico psiquiatra, soy psiquiatra y psiquiatra infantil y estoy especializada en personas con discapacidad intelectual, me dedico a eso fundamentalmente. Y bueno, ha surgido esta oportunidad de poder ayudarles a comprender un poquito cómo es la salud mental de las personas con síndrome de Down. Y como les decía antes, la sesión va a quedar grabada para que pueda estar a su disposición y espero que les sea de utilidad y que además que puedan aprender un poquito con esto. Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que la puedan escribir en el chat y si no, después cuando termine las pueden formular. Muy bien. Bueno, pues voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a ver si yo sé hacer esto y si no, le voy a pedir ayuda. Porque no sé usar el Mac. Entonces, Google Slide. Así. Ok. Bueno, pues lo primero que les quería explicar es qué es la salud mental, porque parece que todos como que sabemos lo que es y decimos, no, yo no estoy loco, a mí no me pasa nada, yo estoy sano mentalmente, ¿no? Y sin embargo, la salud mental, el concepto es un poquito más amplio y más complejo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y dice que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés, de poder desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar y contribuir a la mejora de su comunidad. ¿Vale? Es decir, tener salud mental no solo es estar tranquilo, sino que si me viene una situación estresante, poder superarla, poder además desarrollar al máximo toda mi habilidad cognitiva, motora, etcétera, etcétera, y además poder aprender, trabajar y contribuir a la vida comunitaria. Hablamos de vida comunitaria cuando hablamos pues, de lo que es vivir en familia, vivir en sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos viendo que el concepto de salud mental es un poquito más amplio, ¿vale?
Hay una cuestión súper importante y a mí me gusta reivindicarla cada vez que tengo un espacio para hacerlo, es que ustedes sepan que la salud mental es un derecho humano fundamental. Es decir, todos tenemos derecho a poder tener una buena salud mental y todos tenemos derecho a aprender cómo mantener una buena salud mental. Por lo que les decía, es necesaria para el desarrollo personal, comunitario, social, económico de todas las personas. Vamos a ver. Fíjense, cuando hablamos de discapacidad intelectual, también hablamos de salud mental y hablamos también de derechos. Sabemos que las personas a veces no tienen la autonomía suficiente como para poder pelear, para poder alcanzar ese nivel de autonomía. Entonces nosotros hablamos que necesitan apoyo para alcanzar ese nivel de funcionamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de calidad de vida. Y la calidad de vida, que parece muy sencillo de entender, hablamos de calidad de vida cuando podemos desarrollarnos personalmente. ¿Y qué es el desarrollo personal de una persona? Es poderme dedicar a lo que yo quiero, es poder vivir como yo quiero, es poder tener la imagen que a mí me gusta, ¿ok? ¿Qué es la autodeterminación? Lo mismo, son las cosas que yo me propongo poder conseguir. Calidad de vida también son las relaciones interpersonales, es decir, sus hijos van a necesitar, para tener una buena calidad de vida, van a necesitar poderse relacionar con personas, van a necesitar también que ustedes peleen por la inclusión social, es decir, que puedan participar de las actividades como cualquier otro niño, adolescente, adulto, que puedan ir a la piscina, que puedan ir a un parque, que puedan ir a un viaje, etcétera, etcétera. Calidad de vida también es bienestar emocional, lo que les decía, es poder tener tranquilidad, un buen ánimo, no, en el caso de los pequeños no tener berrinches, ¿ok? Algo importante en lo que vamos a incidir más tarde es que calidad de vida también es tener un bienestar físico, y vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que mejoren su condición física. Y luego, bueno, pues algo también importante para que las personas tengamos calidad de vida es tener bienestar material, ¿vale? Que esto a veces es más complicado, y después que nuestros derechos estén garantizados, ¿no? Y esto yo siempre digo que les toca como los de arriba, ¿verdad? Que garanticen que todas las personas tenemos igualdad de oportunidades e igualdad de derechos de vivir la vida igual de bien. Bueno, ¿cómo es la salud mental de un niño con síndrome de Down? Miren, la gran mayoría de niños con síndrome de Down suelen ser afables, alegres, tranquilos, suelen tener buenas habilidades socioemocionales. Los desafíos de conducta tienen que ver con que en el síndrome de Down habitualmente hay una tendencia a la terquedad, y eso quiere decir o tiene que ver con que hay una rigidez a nivel mental. Es decir, les cuesta cambiar de idea, les cuesta tomar en cuenta otras opiniones y tienden a insistir siempre en lo mismo. Por ejemplo, quiero este carrito, y usted le dice que no, no se puede, y lo vuelve a preguntar, y lo vuelve a pedir, y lo vuelve a pedir, y lo vuelve a pedir. Es decir, hay una dificultad para cambiar un pensamiento por otro. Y cuando quieren algo, lo quieren con mucha intensidad y, como pongo al final, y toleran muy mal la frustración. Es decir, toleran mal que se les diga que no, toleran mal no salirse con la suya, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no les tengan que decir que no, porque la frustración es un aprendizaje que hay que hacer y además es algo que se aprende cuanto más pequeño mejor. ¿Ok? Bueno, de niños a veces son impulsivos, tienden a salir corriendo, a escaparse, a subirse a los muebles, a saltar, y esto pues generalmente es un desafío para ustedes, ¿no? Porque eso les saca canas a todos ustedes de lo inquietos que se ponen. Miren, la conducta impulsiva yo sé que es un fastidio, pero generalmente es una buena oportunidad de aprendizaje, porque todo aprendizaje que se hace a través de la experiencia es mucho más intenso que cuando se hace de otra manera. Es decir, si yo me subí a la mesa y entonces me subí a la mesa y tuve vértigo o me caí, voy a aprender de una manera un poquito más rápida que cuando mi mamá está todo el rato riñéndome, castigándome, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque como yo tengo esa idea metida en la cabeza, ni siquiera estoy escuchando a la mamá. Entonces, ustedes tienen que recordar siempre esa tendencia a la terquedad, que no es que sus hijos sean malcriados, es que es algo que define a las personas con síndrome de Down. La gran mayoría, el 80%, tienen esa terquedad.
insisto, y no tiene que ver con la educación que recibieron, no tiene que ver tampoco con el nivel de capacidad intelectual, sino que es bastante inherente, es decir, es bastante propio del síndrome. Cuando sus hijos se hacen un poquito más mayores, en la adolescencia, aparecen otros desafíos y es casi el desafío contrario. Algunos tienden a retraerse y a no querer salir del cuarto y a no querer compartir con la familia, ¿vale? Y en ocasiones se pueden deprimir. Más tarde lo vamos a ver. Okay. ¿Por qué? No me deja. Un segundito que no me deja. Ok. La salud mental, cuando se convierte en un verdadero desafío en las personas con síndrome de Down, es al llegar a la vida adulta. Conforme van cumpliendo años, especialmente a partir de los 25 o 30 años, hay una tendencia importante a presentar depresión, a tener síntomas depresivos. Por tanto, tendremos, voy a ver si silencio algún micro por ahí, en eso te voy a pedir ayuda, sí. Ceci. Tienen sus micros encendidos. No hay volumen, ¿eh? Sí, hay, mamá. Vamos ¿Está a apagada la silenciar. cámara ahí? Sí. Ok. No, pero a mí no me No, a ti silencia, no. sino eso es. Vamos a... Y solo ahora dame a mí el micro, ya lo tengo. Ok, Vamos a ver aquí. ok, gracias. Como les decía, el verdadero desafío con la salud mental, vida adulta, aparece la tendencia en algunas personas a la depresión y ahora veremos cómo intentar, ¿no? que nuestros hijos cuando se hacen mayores no se depriman. Hay otra tendencia importante, tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que eso consiste en tener muchas manías, ¿no? Y hay una manía bastante común dentro del síndrome de Down, que es el volverse personas muy lentas y que cueste por las mañanas que se vistan, que vayan al baño, que se duchen, que etcétera, etcétera, etcétera. Es como que todo lo hacen muy despacio, muy despacio. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay que consultar con un profesional porque en esos casos hay que ayudarles, ¿vale? Y algo que tienen ustedes que vigilar siempre cuando tengan un hijo por arriba de los 40 años es el riesgo que hay de deterioro cognitivo, es decir, de que aparezca una pérdida de memoria, ¿ok? Y que eso pueda constituirse en un proceso de demencia. Hoy por hoy no hay ningún medicamento que frene este riesgo de deterioro cognitivo, pero sí sabemos que a mayor calidad de vida y a mayor estimulación cognitiva, menor riesgo de experimentar un deterioro cognitivo. Por tanto, también les voy a ir explicando cómo poder estimular para que eso intentar frenar. Entonces, vamos a ir pensando cómo pueden ustedes cuidar la salud mental de sus hijos para tratar de que no aparezcan estos desafíos de salud mental a lo largo de sus vidas. Mire, lo más importante, y yo creo que si me entienden bien esta diapositiva, casi que ya me puedo ir a casa, es que sus hijos necesitan de ustedes amor incondicional, ¿vale? Y ustedes me dirán, no, si yo quiero a mi hijo por arriba de todo. Yo os diré, sí, pero les necesitan sobre todo en los berrinches, cuando están metidos del cuarto y no quieren salir, cuando están tercos y no cambian de idea, cuando ustedes les han puesto todos los medios para que aprendan, por ejemplo, a leer y no lo están consiguiendo, o cuando lo llevan a la piscina y en la piscina no quiere estar en la clase de natación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, necesitan de ustedes que ustedes se hagan cargo de las situaciones, que no piensen que el niño tiene que ir resolviendo, ¿me entienden? Eso quiere decir que cuando el niño se enfada, ustedes tienen que mantener la calma, tienen que recordar este amor incondicional. Y amor incondicional no quiere decir darle la razón en todo, ni darle todo el tiempo. Quiere decir, en mi tierra se dice así, aguantar el tirón. Es decir, mi hijo tiene el berrinche y yo no pierdo los nervios, no pierdo la paciencia y le acompaño de la mejor manera que puedo. ¿Ok? Entonces, si esto lo conseguimos, tenemos la salud mental de nuestros hijos perfectamente cuidada. Miren, hay una cuestión importante que será bueno que me la oigan mencionar, que es la cuestión del apego. El apego es el tipo de crianza que nos han dado cuando hemos sido pequeños. Y hay apegos que son buenos y que nos han facilitado crecer como personas fuertes, seguras de nosotros mismos,
que podemos ir hacia adelante con nuestros proyectos, pero hay otras maneras de apego, otras maneras de cuidar, criar y querer que no acaban de ser buenas del todo. Como les digo, la gran mayoría de ustedes seguro que han estado bien criados y protegidos lo suficiente, pero les han dado la libertad también como para poder evolucionar y crecer y han encontrado a sus padres un equilibrio en la crianza. Tenemos otras maneras de apego. Yo digo que una plantita tiene dos maneras de morir. Una es si no la cuido nada, ¿verdad? Se seca y muere. Y otra manera es que la riegue en exceso, acaba muriéndose también por un exceso de cuidado. Entonces con nuestros hijos pasa como con esta plantita, un poco lo mismo. Si no les damos cariño, no van a crecer fuertes emocionalmente, pero si nos pasamos en la sobreprotección, si sobreprotegemos demasiado, si no te preocupes, no agarres la cuchara, que ya te lo doy yo en la boca, que es más fácil, pues con eso les vamos a ahogar, no les vamos a facilitar que hagan un proceso de autonomía personal. Y eso entiendo que es muy difícil para todos ustedes, porque generalmente todos vamos con prisa, todos vivimos siempre al límite, ¿no? Y muchas veces nos resulta mucho más fácil resolver por nuestros hijos, ¿no? Te doy la comida o te pongo los calcetines y acabamos antes porque tenemos que llegar al bus, ¿no? Pero en mi opinión eso es una manera que no va a contribuir al proceso de autonomía de sus hijos. Luego tenemos niños que a pesar de los pesares les pasa como esta planta, que a pesar de la nieve, el frío, crecen y crecen a pesar de todo, ¿no? Pero yo ahí les tengo que pedir que sus hijos no sean como esta plantita, ¿verdad? Que no tengan que crecer a pesar de todo, sino que pensemos en que ellos puedan crecer como este árbol. Uy, ¿y ahora qué pasó? Ok. Y luego la otra cuestión, como este girasol, ¿verdad? Que le pone ahí en la red, yo creo que ustedes han oído hablar seguramente el concepto de papás y mamás helicóptero, ¿no? Que son aquellos que están todo el tiempo encima de sus hijos y no les permiten hacer nada por sí mismos y tienden a hacerlo todo por sus hijos, ¿no? Pues esta es otra bonita manera de asfixiar a un niño. Entonces, como les digo, tenemos que encontrar el equilibrio y no es fácil. Miren, para un apego seguro, como les decía, para crecer como el arbolito fuerte, ¿vale? Lo que les decía, ese amor incondicional hasta cuando se portan mal, ¿verdad? Hasta cuando solo nos entran ganas de cosas feas. Les tenemos que decir que les queremos. Pensamos a veces que es que nuestros hijos lo saben porque viven con nosotros, pero decir te quiero es muy importante. Y es muy importante no solo decirlo, sino también demostrarlo. Sean besos, abrazos, caricias, cosquillas, sorpresas, ¿me entienden? Todo eso es súper importante para que nuestro hijo pueda sentirse querido. ¿Ok? Como les decía, los niños con síndrome de Down, la gran mayoría a nivel socioemocional, están bien, pero lo más difícil son los enfados, ¿ok? Entonces, para que ellos puedan entender sus enfados, ustedes les van a tener que hablar sobre lo que está pasando. A veces van a tener que actuar como traductores de, bueno, Carlos, creo que lo que te está pasando debes de estar muy enojado porque te he dicho que no puedes ver el tele, pero también te he dicho que podrás ver el tele cuando te amarre las zapatillas. ¿Entienden? Es decir, les podemos validar el malestar, les podemos dar a entender lo que les está pasando, no solo decirle que está berrinchudo o que está enfadado. Algunos de los enfados de sus hijos tienen que ver con que están nerviosos o que están tristes o que están frustrados. Ellos no saben distinguir una emoción de otra y ustedes tendrán que hacerles de traductor. Bueno, hay otra enseñanza importantísima en la vida que es enseñarles a corregir sus errores. Sus hijos se van a equivocar, como todos, 1.000.000 de veces o más en la vida, porque todos nos equivocamos constantemente, todos los días, a todas horas, y todos corregimos. ¿Y por qué corregimos? Porque tenemos buenas habilidades adaptativas, y entonces cuando me equivoco y para venir acá tomé una calle que no era, enseguida mi cerebro me dice, vete por otro camino y llega hasta acá, ¿ok? Pero las personas con discapacidad intelectual no tienen tantas habilidades adaptativas, ¿ok? Entonces se equivocan sistemáticamente. Por favor, no piensen que lo hacen por fastidiarles a ustedes. Lo hacen porque no saben hacerlo de otra manera. Entonces, ustedes ayúdenle a corregir el error, ayúdenle a entender lo que quiere decir arrepentirse y enséñenle a pedir perdón, pero no un perdón que solo sea pedir perdón y ya está, porque las palabras se las lleva el viento. Un perdón de verdad, de los que yo digo es reparar el daño. Es decir,
Si el niño agarró, tiró el vaso al suelo, el vaso se quebró, no solamente es que pida perdón, ayúdele a corregir eso, es decir, ayúdele a levantar el vaso del piso, a secar el agua, ¿ok? Y a enseñarle a dónde puede poner el vaso la próxima vez para que no se le caiga, ¿vale? Además, les quería recordar que sus hijos son únicos e irrepetibles y que hay un proceso importante en todos ustedes que es la aceptación de su hijo tal y como es. Y para esto yo les quería contar, no sé si conocen esta historia del viaje a Holanda, tal vez sí, ¿verdad? Está escrita por una mamá con un chico con síndrome de Down y esta historia es icónica dentro del mundo de la discapacidad intelectual. Y bueno, lo que viene a decir es que cuando uno va a tener un bebé es como ir a planear unas vacaciones a Italia, ¿no? Y uno se empeña en buscar información de Roma, de la cultura romana, de cómo comen, de la pizza, la pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el día que hay que subirse al avión, la azafata se acerca y dice que no vamos a Italia, que vamos a Holanda. Y entonces es como, Holanda, perdón, yo no estaba preparado para Holanda, yo compré un boleto para Italia y me había investigado todo lo que me tenía que investigar de Italia, ¿verdad? Y en Holanda yo no sé nada, no sé qué hago aquí, ¿no? Y bueno, como dice Emily Peral, dice, Holanda simplemente es un sitio diferente, camina a otro ritmo, es aparentemente menos impresionante, pero después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor. Empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandt, un pintor famoso, ¿no? Todo el mundo está muy ocupado yendo y viniendo de Italia y haciendo ver lo maravilloso y bonito que es Italia, pero ustedes se tienen que encargar de Holanda, ¿no? Entonces hay una reflexión importante que dice, si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas la libertad para disfrutar de las cosas muy especiales, maravillosas de Holanda. Con esto es toda una metáfora para decirles que seguramente ustedes no esperaban esto para su hijo, ¿verdad? Pero lo tiene y será bonito que aprendan a descubrir todas las cosas buenas que pueden tener sus hijos, hasta dónde pueden llegar, cómo estimulándoles son niños que se pueden desarrollar y que pueden alcanzar grandes metas. Y por grandes metas hablo, como les decía antes, ¿no? De desarrollo personal, sabiendo ajustar a la necesidad que vaya a tener su hijo y a lo mejor su hijo le encantará poder formarse en jardinería y le encante la jardinería, aunque a usted le encantara que se dedicara, no sé, al mundo de la hostelería. Pues es que vamos a tener que aceptar sus deseos, sus gustos y sobre todo potenciar ese desarrollo. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan disfrutar de ese viaje a Holanda. Ay, ya se me traba otra vez. Ok. Bueno, es muy importante para la salud mental de sus hijos que ustedes compartan tiempo con ellos, ¿vale? Pero compartir tiempo de verdad, no solo estar dentro de la misma casa, sino compartiendo, por ejemplo, juego, tiempo de juego. Miren, los mejores aprendizajes de la vida se hacen jugando. Los niños, como aprenden muchísimo, es a través del juego. A través del juego no se sienten presionados, se divierten, les gusta volver a repetir aquello que les ha salido bien. Entonces todos sabemos que una manera preciosísima de estimular el desarrollo cognitivo de los niños es a través de juego. Y el juego puede ser juego libre, del de correr, saltar, jugar a pillar, a atrapar, pero también puede ser un juego cognitivo de emparejar, de memorizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay otra parte importante que es dialoguen con sus hijos. Les tienen que hablar, les tienen que contar cosas. Que tengan síndrome de Down no quiere decir que no les puedan escuchar, no quiere decir que no tengan capacidad de aprendizaje verbal, porque son muy buenos con la comprensión verbal. A algunos les cuesta un poco hablar, pero la gran mayoría logran comprender muy bien lo que se les dice. Y entonces algo que les sirve mucho para trabajar ese vínculo entre los padres y el hijo es que ustedes le puedan hablar con total naturalidad y que mismo desde bebés, ¿verdad? Hablarle, pues mira, y ahora voy a hacer la comida, yo voy a preparar unos frijoles y cuando son más mayorcitos, pues venga, vamos a jugar, mira lo que me ha pasado hoy en el trabajo, ven que te voy a contar un cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Además, les recomiendo en las casas siempre destinar un ratito a hacer algo que estimule
a nivel cognitivo, como les decía, una ficha donde tengan que a lo mejor, si logran agarrar el lapicero, donde tengan que repasar, ¿no? Una línea de puntos. Si todavía no están en eso, pues una tarea de encajar, ¿no? De encajar piezas dentro de una casita o un puzzle muy sencillo, ¿ok? Porque es necesario. La estimulación, miren, los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo cerebral de cualquier niño y especialmente el de sus hijos. Entonces, en estos primeros años es donde hay que echar energía y hay que intentar estimular todo lo que se pueda, ¿vale? ¿Qué otra cosa pueden compartir con sus hijos? Pues las actividades básicas de la vida diaria, es decir, levantarse, ducharse, lavarse los dientes, desayunar, ver el tele, es decir, todo lo que implica la vida diaria. Que sus hijos estén con ustedes, ¿me entienden? Que traten de hacer vida compartida. Y después algo importante en lo que les tienen que ir acompañando es en ese proceso de autonomía. Es decir, vamos a enseñarles cuando son muy pequeños a subir y bajar los pantalones. Vamos a enseñarles a poner la camiseta. Vamos a enseñarles a lavarse los dientes. No se desesperen, sus hijos van a necesitar muchísimas repeticiones para lograr interiorizarlo, pero lo van a hacer. Si algo sabemos es que la gran mayoría de personas con síndrome de Down logran tener bastante autonomía personal, logran tener un control de esfínteres y no llevar pañal, logran vestirse solos, logran bañar el cuerpo más o menos solos, a veces el pelo con ayuda, porque eso sí que la psicomotricidad ahí está un poquito más complicada. Les animo a buscar actividades de ocio saludable y el ocio saludable es todo aquel que permite que sus hijos aprendan y que tengan experiencias, ¿no? que sean de aprendizaje. Ocio saludable, por ejemplo, es hacer deporte. Ocio saludable son las actividades manuales, las artes plásticas, como pongo aquí esta foto de este niño, ¿verdad? El manipular pintura, plastilina, masa de maseca, es decir, todo eso es buenísimo, ¿vale? No es tanto ocio saludable la pantalla. Entonces ahí les tengo que animar a poder favorecer actividades que a sus hijos les ayuden a rellenar el tiempo y que sepamos que entran dentro de este ocio saludable. Y les voy a ir hablando de ellos. Miren, les animo a sacar a sus hijos a la naturaleza. Esta es una foto de la tigra, no me digan que no hay, está ahí nomás. Se llega en un momentito, la entrada es súper barata, pero no solo está la tigra, está el Parque del Picacho, está el Juan Alaínez, no sé, está Valle de Ángeles, Santa Lucía, es decir, hay un montón de lugares preciosos cerca de la ciudad para que sus hijos puedan estar en contacto con la naturaleza. Se sabe que las personas que pasan tiempo en la naturaleza conservan su estado de ánimo en mejores condiciones que aquellas personas que viven encerradas o que no salen habitualmente a entornos naturales. Y además, cuando pensamos qué beneficios son los de estar allí paseando por ahí por estas escalinatas de la Tigra, miren, la salud física, que esto yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que salir a caminar contribuye a tener una mejor salud. Es una salud mental, lo que les digo, está demostrado científicamente que el olor a bosque, ¿vale? Reduce las tasas de ansiedad y de estrés y que además las caminatas por el bosque mejoran la calidad de sueño de las personas. Entonces, miren, yo cuando muchas personas vienen a la consulta y me dicen que no pueden dormir, yo la primera receta es, bueno, tendrás que hacer ejercicio al aire libre. Si con eso no te mejora, avísame y buscamos una solución. ¿Me entienden? Pero la primera receta siempre es ponte a caminar al aire libre, no en la caminadora del gym, sino al aire libre, que estés en contacto con árboles, porque eso va a mejorar la calidad de vida. Fíjense, además contribuye al desarrollo cognitivo, es decir, caminar por la naturaleza o ir a jugar a la naturaleza permite que la psicomotricidad mejore, permite además que los niños se vuelvan más creativos. A mí me gusta, por ejemplo, cuando voy al Parque de la Tigra a caminar, hacer como una gincana de ir a buscar hongos, de no tocarlos, pero venga, vamos a buscar a ver si vemos uno con que sea de color rojo, otro que sea de color negro. Venga, ahora con un palo vamos a ir buscando y vamos a hacer un hoyo. Es decir, permitir explorar, ¿no? Porque eso, lo que les digo, fomenta muchísimo las habilidades sociales y emocionales de los niños. La naturaleza siempre es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad, como les digo, de aprender nuevas sensaciones y de aprender además a través, como les digo, del juego.
les permite ser más afectivos, estar más tranquilos, relacionarse de otra manera con ustedes, porque cuando salimos a caminar no hay tantas normas como cuando estamos en la casa. Y como les decía, dan sensación de bienestar y de calma. El deporte es fundamental en la vida de sus hijos y aquí les pongo un montón de fotos porque yo no sé qué deporte les gusta a sus hijos, sea el que sea, está bien, ¿ok? Y no es que lo diga yo, lo dicen todos los expertos del mundo. Aquí les he dejado la fotografía de una guía que ustedes tienen gratuita en internet, que la pueden buscar y descargar, que es un modelo de deporte inclusivo de la Federación Down España, ¿vale? Donde habla, por ejemplo, de todos los beneficios de practicar deporte. Por ejemplo, permite que se valore más el propio cuerpo, que se desarrolle la personalidad, que se desarrollen como personas más seguras en sí mismas, que estén satisfechas con las acciones que hacen, se sienten con mejor autoestima, mejora la capacidad de relacionarse con otras personas, les ayuda a gestionar más sus emociones, facilita también que tengan ciertos hábitos de higiene, tiene una repercusión a nivel académico porque mejora el rendimiento, porque el deporte, como les decía, pues mejora las capacidades cognitivas de la persona, ¿vale? Es una herramienta fundamental para prevenir el sobrepeso. No sé si saben, porque no desconozco en el tramo de edad que están sus hijos, pero uno de los mayores riesgos físicos que hay en las personas con síndrome de Down es la obesidad en la vida adulta. Entonces, pues claro, cuanto más conciencia tengamos desde pequeños a tratar de prevenir el sobrepeso, pues evidentemente van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, nada mejor que el deporte, ¿verdad?, para prevenir el sobrepeso. Además de tener un mejor tono muscular, sabemos que las personas que tienen en la vida adulta mayor masa muscular, más músculo que grasa, tienen mayor tasa de supervivencia, es decir, van a vivir más tiempo que en aquellas personas que no tienen tanta masa muscular, ¿vale? Y luego, como les decía, pues todo ese dominio del esquema corporal, a nivel cognitivo de la estimulación. Piensen, por ejemplo, como el chico de la foto, ¿no? Para jugar al baloncesto, fíjense todo lo complejo que es, ¿no? Porque hay que tener la coordinación de botar la pelota, hay que tener la atención de ver qué es lo que está haciendo el oponente, hay que tener el entrenamiento en psicomotricidad como para acertar en la canasta, y todo eso, si ayudamos a nuestro hijo a que pueda ir desarrollando estas habilidades, evidentemente estamos contribuyendo a que él se desarrolle como persona, pero además a que avance a nivel cognitivo. Como les decía, el juego es la mejor manera que tenemos todos para aprender, especialmente los niños, ¿no? Esto, por ahí he visto a alguien que conozco, docente, y ustedes saben que darle una explicación a un niño es la mejor manera de ser ignorado, ¿no? Y que la gran mayoría no nos van a atender a lo que les estamos explicando, a menos que sea ultra estimulante. Sin embargo, cuando el aprendizaje lo planteamos a través del juego, no solo conseguimos captar su atención, sino que además el aprendizaje se interioriza. Respecto a la salud mental, sabemos que el juego es fundamental para construir al individuo. Es decir, somos lo que somos por lo que jugamos en la infancia, porque aprendimos a frustrarnos, aprendimos a compartir, aprendimos el juego imaginario con los muñequitos de los papás, las mamás, la escuela, etcétera, etcétera. Me tocó fastidiarme cuando todos querían jugar al fútbol y yo al baloncesto y tuve que gestionar esta frustración, o mi flexibilidad de aceptar jugar con todos al fútbol o aguantarme y no jugar al baloncesto. Entonces, el juego, es muy importante que haya juego libre. ¿Qué quiere decir juego libre? Que dejen a sus hijos elegir, ¿no? Y jugar un poco solos, a ver qué eligen, a qué se dedican. Si lo ven arrastrando un carrito, está bien, déjenlo estar. Si su hijo no les pide ayuda para jugar con ellos, déjenlos jugar solos un ratito. También es importante buscar espacios de juego compartido, porque ustedes con ese momento de juego compartido les van a enseñar un montón de habilidades. Por ejemplo, como les decía, unas tarjetas de memoria, ¿no? Los típicos juegos de memory, o un puzzle, pues lo van a disfrutar más si es ese juego compartido. O juego compartido también son hacer cosquillas, el cucú, cucú, ¿vale? Que eso también es súper importante aprenderlo. Puede ser juego imaginativo, social, y no descuiden el juego al aire libre. Como les decía, ustedes les tienen que hablar a sus hijos. Es muy importante que sus hijos sientan que son importantes para ustedes.
Y generalmente las personas sentimos que somos importantes para otra cuando nos prestan atención. Y la mejor manera de prestarnos atención es cuando nos escuchan, pero también cuando nos cuentan cosas, ¿no? Y nos hacen partícipes de sus vidas. Entonces sus hijos van a necesitar que ustedes hagan eso con ellos, que les involucren en sus vidas, que les cuenten sus cosas de ustedes, que les digan, pues mira, el día de Nochebuena, el día de Navidad es que vamos a ir a cenar no sé dónde y vendrá no sé quién. Es decir, que les anticipen y les cuenten qué va a pasar en sus vidas. Importante, hay que ayudarles con la autoestima. Miren, generalmente cuando preguntamos a las personas con discapacidad cómo se sienten en determinadas situaciones, pues a veces tienden a pensar muy mal de sí mismos, porque claro, a veces intentan hacer muchas veces algo y no les sale bien. Y generalmente eso es devastador para la autoestima de una persona. Hace poco, esta semana, tenía una consulta con un pacientito que es adolescente con síndrome de Down, con 12 años, y él está en una escuela ordinaria, solo que tiene los apoyos de como una maestra sombra, etcétera, etcétera, para estar con sus compañeros. Entonces él me decía que se sentía muy mal porque sus compañeros estaban llevando libros de X nivel y que a él no le daban esos libros, ¿no? Todos sabemos que no tiene el nivel de poder hacer esos libros, pero para su autoestima eso está siendo devastador, devastador. Entonces, bueno, pues me ha tocado pensar con esa escuela que es mejor que lleve los libros y que en determinadas asignaturas puede participar igual que todos, por ejemplo, la asignatura de arte, de música, de educación física, y que en otras asignaturas puede sacar los libros igual que todos, aunque luego le ofrezcamos una tarea diferente, o aunque luego salga a trabajar con su maestra sombra con una tarea diferente. Entonces, es muy importante que a nuestros hijos les ofrezcamos actividades donde se sientan competentes. ¿Esto qué quiere decir? Cosas que se le den bien, ¿me entienden? Es decir, si ustedes tienen un hijo que se le da muy bien ir a nadar y muy mal ir a jugar al baloncesto, pero a usted le encanta el baloncesto porque de joven jugar al baloncesto, no le haga eso. Mejor déjelo ir a nadar, déjelo que destaque, déjelo que le salga algo bien, porque si no, a lo largo de su vida se van a enfrentar al fracaso muchísimas veces. Entonces, si queremos que ellos perseveren y sigan intentando cosas, necesitamos elogiarles y alabarles el logro, y además necesitamos que puedan hacer cosas que realmente se les dé bien, y a cada quien se le da bien una cosa diferente. Será a quien se le da bien cocinar, a quien se le da bien leer, a quien se le da bien un deporte, a quien se le da bien cuidar a los animalitos de la casa. No lo sé. Ustedes ahí tendrán que ir descubriendo en qué su hijo es altamente competente. ¿Vale? Bueno, como les decía, hay que fomentar la autonomía, hay que empujarles para que cada vez puedan hacer más cosas. Les repito, ustedes terminan antes, segundamente poniendo la mesa, pero es mejor que ellos sean quien lleve el tenedor, el vaso, el plato, etcétera, etcétera. ¿Vale? Miren, esto que les voy a decir a lo mejor es controvertido y no sé si alguna vez lo habían pensado. Es algo que yo habitualmente recomiendo y que además recomienda la Fundación Iberoamericana de Down 21. Les dejo aquí la página web. Es una página web donde tienen un montón de información, un montón de recursos gratuitos para familias. Hay algunas cuestiones que son como más técnicas, pero tiene toda una sección de guías de descarga gratuita que al final de la conferencia les muestro unas cuantas. Y de recursos para familias, de qué hacer después del diagnóstico, cómo orientarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, algo que ellos recomiendan y en lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que para que sus hijos puedan tener una buena autoestima y puedan construir bien su identidad, ustedes le tienen que contar que tiene un síndrome de Down. No se lo pueden ocultar. Y esto sé que es muy difícil para todos. Es muy difícil hablar del concepto discapacidad o hablar del concepto diferencia, pero es mejor que lo hagan, porque si no ellos acaban sabiéndolo y acaban descubriendo que no son iguales que los compañeros, o generalmente lo acaban descubriendo con los hermanos. No soy igual que los hermanos y esto les genera muchísimo malestar. Sin embargo, desde pequeño, cuando les explicamos que tienen un síndrome de Down, lo que quiere decir, eso les permite construir una verdadera identidad, ¿me entienden? Entonces, claro, lo primero es que ustedes acepten que están en Holanda y no en Italia, ¿verdad? Lo primero es aceptar la propia discapacidad del hijo
Y cuando ustedes crean que están listos, hay que decirles a ellos que tienen un síndrome de Down, ¿vale? Entonces, no hay que dar un discurso discapacitista, sino todo lo contrario, sino, mira, es que te das cuenta que a veces estas cosas se te caen de las manos, bueno, es que esto pasa porque tienes un síndrome de Down, pero fíjate, esto te pasa en las manos, pero en las piernas no, porque en las piernas cada vez que le das a una pelota marcas un gol. Es decir, tendremos que ir también recalcando todo lo bueno que tiene a pesar del diagnóstico. Bueno, como les decía antes, con la cuestión del apego, hay una cuestión muy importante y es que ustedes pongan límites a sus hijos. Yo siempre digo que pocos, pero que estén muy claros. Fíjense, sabemos que los papás que se muestran más estresados en la crianza de sus hijos tienden a poner muy pocos límites, suelen ser más permisivos, ¿no? Va, que tiraste el vaso y lo quebraste, va, no pasa nada, ya lo arreglo yo. Va, no pasa nada, que tuviste un berrinche, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, generalmente hay como una tendencia a ignorar las malas conductas sin actuar sobre ellas. Y bueno, sabemos que cuando hay una excesiva permisividad, acuérdense de lo que les decía la plantita que se riega demasiado, pues sabemos que el desarrollo emocional de las personas con síndrome de Down es más pobre. Tienen menos capacidad de poder regular sus emociones y toleran mucho peor la frustración. Así que les animo a poder encontrar el equilibrio. No hace falta ser padres autoritarios, todo lo contrario, no les estoy recomendando eso, ¿eh? Les estoy recomendando firmeza y cariño. ¿Y firmeza qué quiere decir? Que si te dije que no, me mantengo en el no. Y cariño, yo ya sé que te lo estás pasando fatal, ven que te dé un abrazo, pero es que no te puedo dejar usar la Nintendo, te dije que no te lo habías ganado. ¿Me entienden? Es decir, pocos límites, pero ustedes tienen que estar muy firmes, tienen que estar muy claros en lo que le permiten y no le permiten a los hijos. Con la cuestión de los límites siempre digo que lo más complicado es que los propios papás los respetemos, ¿no? Y esto es típico de que a nuestros hijos le decimos, te castigo un mes sin tele, ¿no? Pero luego, claro, eso quien lo soporta, no lo va a soportar nadie. Entonces a los 2 días ya le estamos dejando ver el tele. Y eso no es un problema del niño, es un problema nuestro. Entonces nosotros tenemos que poner un límite que sepamos que vamos a poder respetar, ¿vale? Bueno, los límites nos dan seguridad a todos. Para todos es más fácil, por ejemplo, en el caso de esta charla, saber cuándo empieza y cuándo acaba. Eso es un límite, ¿no? Para sus hijos, un límite es saber lo que se puede y lo que no se puede dentro de la casa. O lo que se puede y no se puede cuando van a casa de la abuela, ¿vale? Entonces, el saber que se mueven en estos márgenes, a ellos les da seguridad. Piensen que los niños son unos inexpertos en la vida y que necesitan la guía de los padres para lograr aprender lo que está bien y lo que está mal. Cuando no les guiamos en nada y ellos tienen que como decidirlo, pues evidentemente es muy estresante para ellos, muy angustiosos. Es importante que ellos aprendan a tomar decisiones, ¿no? Y que aprendan las consecuencias de tomar decisiones. Por ejemplo, puedes elegir de postre, pues este pastel, o puedes elegir una manzana. No, pastel. Y usted sabe que el pastel cada vez que lo come le hace daño, ¿verdad? Pero bueno, tómalo. ¡Ay, me duele la tripa! Bueno, cariño, tú ya sabes que cada vez que tomas pastel, después te duele la tripa. Entonces yo te dejé tomar tu decisión, pero esto es lo que te está pasando. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen que ser como respetuosos con ciertas tomas de decisiones. Decidir nos facilita el proceso de autonomía y es importante, pero que ellos también puedan aprender las consecuencias, ¿vale? Como les decía, lo que yo espero de ustedes es como una autoridad positiva. ¿Y eso qué quiere decir? Una autoridad desde el respeto. Hay papás que me dicen, no, yo a mi hijo le grito mucho y él me respeta. Y yo digo, no, mire, le tiene miedo. Eso no es lo mismo que el respeto. Yo respeto mucho a aquellas personas que me dan admiración, que siento que me tienen en cuenta, que siento que me escuchan, pero aquellas que me gritan o que me imponen lo que quieren decir, mire, yo quedaré callada por educación, pero respeto no me ofrecen el más mínimo. ¿Me entienden? Entonces, para que sus hijos les tengan respeto, ustedes tienen que ser un buen ejemplo para ellos. Por tanto, cuiden la forma en la que le habla, cuiden cómo se relacionan con él, escúchenlos, no se desautoricen entre ustedes. Si mamá dijo blanco, que no venga papá a decir negro. Si ustedes no están de acuerdo, después en el cuarto, por la noche, cuando él esté durmiendo, lo platican, pero nunca se desautoricen delante de un hijo.
¿Saben por qué? Porque entonces el hijo no sabe quién tiene razón y entra en un estado de confusión, porque si mamá dice blanco y papá dice negro, ¿quién de los dos tiene razón? Si nuestro hijo nos quiere a los dos por igual, entonces, ¿quién tiene razón? No pueden hacer eso. No se pueden desautorizar delante de él. ¿Ok? Bueno, hay una cuestión muy importante que es dentro de la pedagogía Montessori, que es enséñame a que yo pueda hacer las cosas sin tu ayuda. Es decir, ese tiene que ser el objetivo con nuestro hijo, que les enseñemos a poder hacer cosas sin que nosotros estemos delante. Evidentemente, sus hijos van a vivir mejor si pueden comer solos, van a vivir mejor si se saben vestir solos, van a vivir mejor si después de ir al baño se saben limpiar solos. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer sentir competentes con su propia vida. ¿Vale? Entonces, ofrézcanles oportunidades de cómo se hacen las cosas, déjenles elegir para poder aprender. ¿Vale? Como les decía antes, es importantísimo cuidar y estimular su expresión emocional, ayudarle a distinguir cuando está contento, de cuando está eufórico, de cuando está inquieto, de cuando está enfadado, enojado, triste, ¿ok? Y para eso ustedes tienen que ser sus traductores. Bueno, algo que mejora la calidad de vida de las personas y la salud mental es tener una alimentación saludable. Miren, está demostrado que seguir cierto tipo de alimentación basado sobre todo en lo que se llaman plantas, ¿no? En frutas, verduras y con bajo contenido en carnes y un poquito de pescado, mejora sustancialmente el estado de ánimo de las personas. ¿Vale? Sabemos que las personas cuando se deprimen o tienen ansiedad tienden a elegir alimentos hipercalóricos, procesados, hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que lo contrario, ¿no? Que una alimentación sana ayuda a mantener un estado emocional, ¿vale? Como más equilibrado. Entonces, ¿cómo poder trabajar la alimentación saludable? Los niños, pues todos sabemos que les gustan alimentos muy palatables, es decir, alimentos que tienen un sabor muy intenso, ¿no? Yo cada vez que veo a mi hijo comerse un Takis, a mí me da un infarto, pero claro, un sabor tan intenso que a todos los niños les encantan esos sabores. Entonces, bueno, tendremos que ir viendo cómo ayudarles a poder comer sano, ¿no? Miren, una cuestión importante que ayuda mucho en la alimentación de los niños, en la construcción del vínculo y en la autoestima, es compartir los tiempos de comida. Yo entiendo que seguramente el tiempo del almuerzo lo hacen en las escuelas, pero el desayuno o la cena, al menos un tiempo de comida, sí que es importante compartirlo en familia. ¿Entienden? Y si es que a ustedes les gusta cenar más tarde y a él le gusta cenar más pronto, hagan una meriendita con él. Es que necesitan ver que ustedes también comen lo mismo que ellos, ¿no? Porque si a él le ponemos el brócoli y a nosotros no nos ven comer nada, es muy difícil que lo puedan comer. Ellos van a aprender por imitación y por tanto nos tienen que ver comiendo bien, ¿ok? Otra cuestión importante es que los niños son súper sabios con saber cuándo están llenos. Es decir, si el niño dice ya no quiero más, ya no puedo más, porfa, no le digan que tiene que comer más. ¿Vale? Los niños saben y saben reconocer bien las señales de su estómago. Cuando les animamos a seguir comiendo, comiste poco, eso no es suficiente, come más, eso predispone muchísimo al sobrepeso. Y ya les digo que la lucha con sus hijos es precisamente esa, la del sobrepeso. Entonces, no les animen a comer más. Si comió poco, no se preocupen, el siguiente tiempo de comida seguramente comerá más. Déjenlos experimentar, agarrar comida con las manos, a que se la restreguen por el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si experimentan se van a sentir confiables y confortables con alimentos a lo mejor no tan deseables, como puede ser la verdura. Evidentemente, que les animen a agarrar la cuchara, sea como sea, ¿vale? Incluso yo prefiero que ellos coman por sí mismos con sus propias manos antes que ustedes le metan la cuchara, ¿vale? Porque eso es fomentar la autonomía. Les recomiendo evitar procesados, evitar azúcares, evitar los jugos. Los jugos tienen un montón de azúcar libre y el azúcar, además de que pone muy inquieto y muy nervioso, predispone muchísimo a la obesidad. ¿Vale? Otra de la cuestión que tenemos que cuidar es el irse a dormir. Sabemos que las personas que duermen bien pues tienen mejor calidad de vida y mejor salud mental que aquellas personas que no duermen. Y eso seguro que ustedes lo saben. Una noche que hayan pasado preocupados, que no hayan dormido, al día siguiente que no se aguantan ni ustedes, es decir, están de un humor terrible, ¿no? Están de mal humor, pues con nuestros hijos pasa un poquito lo mismo.
Entonces, mire, los niños necesitan tener un horario regular, o sea, que más o menos todos los días se vayan más o menos a la misma hora a la cama. Además, las recomendaciones de no utilizar ningún tipo de pantalla después de cenar. Es decir, desde que se cena hasta que se va a dormir, las recomendaciones que puedan utilizar libros, cuentos, juguetes, juegos, pero no pantalla. ¿Saben por qué? Porque la pantalla emite una luz de tipo azul intermitente que estimula muchísimo al cerebro y que nos dificulta mucho el conciliar el sueño. ¿Vale? Les recomiendo además que la temperatura de la habitación esté adecuada, porque si hace frío no se van a dormir o se van a despertar a mitad de noche, y si hace calor también va a pasar lo mismo. Aquí pongo en un interrogante, ¿no? ¿Le acompaño a dormir? Pues yo digo, pues depende de la edad que tenga. O si es un niño pequeño, está bien acompañarle y leerle un cuento antes de ir a dormir. Si ya va creciendo y tenemos, por ejemplo, 10 años, habrá que ir fomentando su autonomía para que pueda conciliar solo. Porque si solo concilia el sueño, si yo estoy delante, entonces está haciendo un proceso de dependencia emocional conmigo. Entonces tengo que facilitarle que pueda dormir solo. Y para eso hace falta que, pues eso, le acompañe, lo arrope, le dé el besito de buenas noches, le lea el cuento y luego le diga, bueno, yo me salgo. Si necesitas algo, voy a estar aquí en la habitación de enfrente, en el cuarto de enfrente. ¿Vale? Bueno, y otra cuestión que les animo a vigilar es que en el síndrome de Down hay un riesgo alto a lo largo de toda la vida de tener apnea del sueño. La apnea del sueño son niños que roncan y que además en los ronquidos hacen pausas, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Es decir, hacen 2-3 segundos entre que respiran y sueltan el aire. Si eso les ocurre a sus hijos, por favor, lo tienen que llevar al especialista, lo tienen que revisar porque esas apneas del sueño condicionan que llegue menos oxígeno al cerebro y que por tanto funcione peor luego al día siguiente el cerebro, y eso hay que ponerle remedio. Como les decía, sus hijos tienen que socializar. ¿Con quién? Con quien puedan. Los hermanos, los primos, los compañeros de la escuela. Entonces, les voy a pedir que los fines de semana inventen lo que se les ocurra, pero sus hijos es mejor que estén con otros niños. ¿Vale? Si ustedes tienen familiares cercanos con quien el niño se divierte y se entretiene, fenomenal. A veces tienen que ser compañeritos de la escuela o amigos de los papás que tengan hijos que puedan entender lo que es un niño con síndrome de Down, pero les pido que les den esa oportunidad. Realmente son personas muy sociables, disfrutan mucho del contacto social y, como les decía, el poder compartir el tiempo con personas sin discapacidad les resulta muy estimulante para el aprendizaje social. ¿Vale? Bueno, y para cuidar la salud mental de nuestros hijos, pues es que es súper importante que la de ustedes también esté bien. Si la salud mental de ustedes no está bien, no van a poder ayudar a sus hijos. Entonces, ¿qué recomendación les puedo decir? La primera es que lo tomen todo con mucha calma. Necesitan llenarse de paciencia, como les decía antes, para las miles de equivocaciones que van a tener sus hijos, igual que para los desafíos de conducta. No lo tomen como algo personal, necesitan mantener la calma. Hay una cuestión súper importante y es que nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Si yo a mi hijo le hablo gritando, mi hijo va a aprender gritos. Si yo a mi hijo le pego, mi hijo va a aprender violencia. Pero si a mi hijo le doy buenas palabras, aprenderá buenas palabras. Si a mi hijo le doy cariño, va a aprender a dar cariño. Entonces hay una cuestión súper importante y es que conforme yo me maneje con mi hijo, me comporte con él, mi hijo me lo va a devolver. Por tanto, será importante hacer esa inversión en dedicar un buen tiempo hacia su hijo. Miren, para cuidar la salud mental del cuidador, que a veces es compleja, yo les recomiendo que ustedes tengan espacios propios. ¿Esto qué quiere decir? Que hagan algo que les guste, que no solamente sea criar o ir a trabajar, que si les gusta salir a pasear puedan hacerlo un poco de manera independiente y separada del resto de la familia. En el caso de que estén mamá y papá juntos, que se turnen, que tengan un momento o un tiempo a lo largo de la semana, del mes, como para decir, bueno, yo un día al mes voy a ir al cine con mis amigas. Es decir, un espacio propio donde pueda hacer algo placentero que me ayude a desconectarme del estrés que supone criar a un niño con discapacidad. Les animo a crear una red de apoyo extenso, es decir, déjense ayudar.
por la abuela, la tía, la prima, la vecina, la maestra sombra, no sé, con quien ustedes consideren, pero déjense ayudar para la crianza de un niño con síndrome de Down. Hacen falta muchas manos, ¿eh? Y hacen falta muchas manos porque hace falta repartir tareas, porque si queremos ser mamás Superman, nos vamos a quemar, nos vamos a agotar, nos vamos a llenar de ansiedad y seguramente nos acabemos deprimiendo. Por tanto, esto necesito que presten mucha atención en esta cuestión. Como les digo, el repartir las tareas, el dejarnos ayudar y luego fíjense en el último punto, prioriza y delega. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las cosas que usted quiere hacer con su hijo, vamos a ordenarlos, porque ir a por todas a la vez es la mejor manera de fracasar. Entonces, si usted quiere a la vez que escriba, que se suba los pantalones, que se duche, que no, elija uno. Elija uno. Usted trabaje con él, subirse y bajarse los pantalones y déjele a la profesora de la escuela que trabaje el agarrar el lápiz para escribir. ¿Me entiende? O sea, usted priorice lo que cree que se puede hacer cargo y todo lo demás vamos a ver quién lo puede ir haciendo, porque es mejor que de cada actividad se encargue una persona diferente. ¿Vale? Bueno, y les quería explicar también qué hacer en situaciones difíciles, ¿no? Cuando nuestros hijos nos lo ponen francamente complicado a nivel de, ya no solo porque tengan un trastorno de salud mental, como pongo aquí, sino cuando tienen, por ejemplo, un berrinche, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes para tratar de evitar que lo tengan? Entonces, imagínense, cuando tienen ansiedad, que ansiedad un poco tenemos todos, y que en ellos habitualmente cuando tienen ansiedad lo que se les nota es muy enfadosos, que se enfadan mucho, que tienen muchos berrinches, pero realmente están nerviosos. Miren, les tenemos que enseñar esto que les voy a explicar ahora una por una, ¿no? Habilidades para regularse emocionalmente, cómo hacer frente al estrés y cómo disminuir la ansiedad. Entonces les voy a ir explicando algunas, un poquito por encima. Miren, sus hijos necesitan aprender técnicas de relajación, ¿vale? Las técnicas de relajación se aprenden cuando uno está tranquilo, porque cuando uno está enojado o nervioso no puede aprender nada, solo está queriéndose sacar el malestar, pero no logra poder aprender nada nuevo. Entonces les animo a poder poner en marcha estrategias o el aprendizaje de estrategias de relajación en el día a día. A mí me gusta recomendar que todos los días, 5 minutos, hagamos una técnica de relajación. Hay algunas súper sencillas. A mí una que me gusta para los niños pequeños es soplar. Y les pongo a practicar el soplido con una vela, ¿no? Pues encendemos una vela y ustedes saben que si yo la soplo como si fuera el cumpleaños feliz, la vela se apaga. Pero si yo la soplo despacio, así, no se va a apagar nunca. Y ese soplido es el que me ayuda a tener calma. Es el de la respiración diafragmática, me va a ayudar mucho, ¿vale? Me va a ayudar también técnicas de relajación muscular, que ahora les voy a explicar unas cuantas. Me va a venir bien que mi hijo aprenda yoga, que aquí estoy con Ceci, con la gran maestra del yoga. Pues bueno, hay yoga para niños y hay yoga adaptado para personas con discapacidad, sencillo, y es una excelente manera de ayudar a nuestros hijos a mantener la calma, ¿vale? Hay otra técnica que se llama la de soy una tortuga, que es explicarle a sus hijos que cuando sientan el malestar se imaginen a una tortuga que se mete dentro del caparazón y que dentro del caparazón sopla o cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y que solo sale del caparazón cuando acabó de contar y se sintió más calmado, ¿no? Perdón, otra estrategia de relajación es apretar las pelotas, las típicas pelotas estas antiestrés, ¿no? Pues eso también funciona. Miren, aquí les pongo un ejemplo de relajación basada en la respiración. Por ejemplo, acuéstate en el piso, ponte cómodo, pon una mano en el pecho, otra sobre el vientre, inhala por la nariz y cuando inhales siente como el vientre se hincha como un globo, ¿vale? Mientras que el pecho se mantiene abajo. Entonces, luego le indicamos que suelte despacio por la nariz, 1, 2, 3, 4. Y entonces le hacemos el ejemplo de que la barriga es un globo que se hincha y se deshincha, se hincha y se deshincha. Yo siempre les animo a poner el dedo meñique, el pequeño, dentro del ombligo para que no haya pérdida de dónde tienen que poner la mano. Entonces, con la mano, con el dedo en el ombligo, y además les invito a que ellos agarren el aire por el pecho para que se den cuenta cómo
Esta respiración es la que tenemos cuando nos ponemos a correr y hacemos deporte. Esa no me tranquiliza. La que me tranquiliza es la que viene de la barriga, que es la respiración diafragmática. Estas estrategias que les pongo aquí en forma de pictogramas son estrategias muy sencillas para practicar relajación muscular, ¿no? Entonces, le dice, imagínate que estás exprimiendo un limón, ¿no? Pues al exprimir el limón estoy apretando y soltando la mano, que es relajación muscular. Estírate como si fueras un gato. Eso me permite estirar todos los músculos. Y imagina que masticas la zanahoria. Crash, crash, crash. Arruga la musculatura de la cara y suelta. Arruga musculatura de la cara y suelta. La del caparazón que les decía. Imagínate que te estás columpiando, ¿no? Pues bueno, el balanceo es otra estrategia de relajación que a muchos les ayuda muchísimo. Imagínate que vas a pasar por una valla, ¿no? Tienes que ponerte así, ¿eh? Y ahí estiro mis músculos. Venga, imagínate que tienes la mosca en la nariz, ¿eh? Entonces contraigo la musculatura de la cara. O que pongo los pies en el lodo. O, por ejemplo, haz una risa forzada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estiramos todos los músculos de la cara. Por ejemplo, lo que les decía de respirar del vientre, estirarse, soplar. Y para aquellos que no saben soplar, pero les gustan mucho las burbujas, una estrategia fundamental de relajación es invitarles a hacer burbujas, o bien que se las hagan ustedes, y si ellos se atreven, o es una buena manera de aprender a soplar a través de las burbujas, porque a poquito que soplen salen, pues es otra estrategia que ayuda muchísimo a relajarse. A veces, en los que pueden pensar un poquito más o son un poquito más mayores, les invitamos a pensar en ellos mismos, en su estado emocional, como si fuera un termómetro, ¿no? Estoy en rojo cuando me siento fatal, ¿vale? En amarillo cuando me siento bien. No sé si verlos desde aquí. ¿Tú puedes verlos desde ahí? Un momentito, que me doy cuenta que hay mensajes en el chat, no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Desde qué edad, me preguntan por aquí, perdón, cómo debemos decirle? Y, bueno, lo voy a contestar al final, ¿vale? Porque como me di cuenta tarde, la dejo en la cabeza y la voy a contestar al final. Creo que debe ser una que mucha gente tiene. Sí, ok. Bueno, como les decía, me siento fatal cuando estoy fatal y nervioso, y me siento bien y me siento muy bien, ¿no? Y les ayudamos a poder poner sus emociones como en un termómetro. Hay otras estrategias, por ejemplo, que les decimos, bueno, como te vemos que estás muy estresado y no quieres ni respirar, ni hacer relajación muscular y no te está sirviendo nada, tómate 5 minutos, salte a otro cuarto, salte al jardín, si está en la escuela, salte a otra estancia, escucha una canción, ¿vale? Y regresa. Con algunos niños no logran aprender la respiración, especialmente los muy pequeños, porque todavía no tienen la capacidad cognitiva para hacerlo, ¿no? Y con algunos chicos que lastimosamente tienen un mayor grado de discapacidad intelectual, tampoco logran seguir una instrucción como la de la respiración. Entonces nos vamos con estrategias relajantes a nivel sensorial, y las estrategias sensoriales son luces de colores, son sonidos agradables, es masaje, caricia, abrazos. Es a veces también el que les puedan preparar una caja sensorial. Una caja sensorial no es nada complicado, es una caja donde pueden ponerle frijoles crudos, secos, ¿verdad? Y dentro ir poniendo objetos donde puedan ir buscándolos, por ejemplo, una bolita, les pueden poner una piedra, les pueden poner una hoja de un árbol, les pueden poner un lápiz, es decir, de tal manera que buscando a través de esos frijoles o esa arena puedan ir sacando objetos. Entonces eso es algo que suele dar calma. También suele dar calma los trasvases de agua, es decir, que agarren una jarra, que vayan cambiando la otra jarra y que vuelvan a cambiar la otra jarra y que vuelvan, ¿me entienden? Eso también es algo que da calma. También da calma amasar, el que les den una bola hecha de maseca y agua y que la puedan manipular, o plastilina, por ejemplo. Y hay algunos que lo que les calma es tirar cosas. Entonces, si ustedes tienen hijos que les encanta tirar cosas, es mejor que ustedes les den las cosas que pueden tirar, a no que sean ellos los que busquen, porque a veces descubren las tabletas y tiran las tablets. Como me contaban esta semana de otro pequeñajo que tiraba la tablet, que ha tirado no sé cuántas tablets por la ventana ya.
Entonces, no, mejor que les demos cosas que pueden tirar. Puedes tirar este papel, puedes tirar esta pelota de goma espuma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero son estrategias sensoriales y que ayudan mucho a lograr calmarse. Miren, tarea de ustedes es identificar qué situaciones son las que les estresan, las que les ponen nerviosos. A veces son las tareas que les estamos proponiendo, o bien porque les resultan aburridas, o bien porque les resultan difíciles, o bien porque no están listos para hacerlas en ese momento, ¿vale? Otras veces lo que les provoca estrés es el entorno, pues porque hay mucho ruido, o hace mucho calor, o es un sitio nuevo que no conocen, etcétera, etcétera. Otras veces es la exigencia que yo le estoy haciendo. Imagínense, si yo le digo, tienes que hacer este dibujo, ¿no? Ok, ya me hizo el dibujo y entonces yo empiezo, mal, así no, te saliste de la raya, no lo tenías que hacer así, lo tenías que pintar de otra manera. Es decir, le estoy poniendo un nivel de exigencia que no se lo había dejado claro al inicio. Yo solo le dije, haz un dibujo y ya me estoy complicando yo. Entonces, si yo estoy demasiado exigente con la tarea, seguramente va a tener un desafío conductual porque se llene de ansiedad. Y luego las expectativas, ¿no? Si yo con mi hijo tengo una expectativa de que lo tiene que hacer perfecto, pobrecito mío, solo va a poder fracasar. Y entonces, cuando nuestros hijos sienten que fracasan para nuestros ojos, pues se la pasan muy mal. Miren, con estrategias de afrontamiento del estrés, a mí esta tarea que se llama el 5 Make Me Lose Control, me encanta trabajarla con los niños, creo que es muy útil, porque consiste en poder identificar con ellos cuando pueden hablar y pueden tener esa capacidad de poder entenderlo, y con los más pequeñitos o con los que todavía no comprenden bien sus emociones, se puede hacer desde la observación, es decir, desde la observación yo voy a fijarme qué cosas ayudan a mi hijo a estar súper bien, súper feliz. Pues mire, cada vez que le pongo la canción de la Luli Pampín, o cada vez que le doy un masaje, o cada vez que hay de comer arándanos, o no sé, me lo invento, cada niño le hará feliz algo diferente. ¿Qué observo en mi hijo? Que lo acepta, pero ya no es el mismo nivel de felicidad que cuando le he dado la fruta que le gusta. Pues esto es que le hace estar de color azul, ¿vale? ¿Qué le hace estar de color amarillo? Es decir, qué cosas me doy cuenta que realmente le incomodan. Le ponen un poco tenso, le ponen un poco nervioso, pero no pierde el control. Pues, por ejemplo, le incomoda cada vez que le tengo que cambiar el pañal, o le incomoda cada vez que le tengo que cortar las uñas, ¿vale? 4, naranja, es cuando claramente son cosas que cuando se las propongo ya va a salir mal. Y 5 es todas aquellas cosas que le hacen directamente explotar, ¿no? Pues cada vez que le pongo brócoli, ve el brócoli y explota, tira el plato por encima, entonces yo ya lo tengo claro. Entonces, cuando yo conozco y puedo identificar estas cosas en mi hijo, cuando se tiene que enfrentar a una situación que le hace estar de color amarillo o naranja, ¿vale? Entonces tengo que acordarme de usar lo que yo llamo facilitadores. Es decir, si mi hijo se tiene que enfrentar a comer brócoli que no le gusta, pero yo me acuerdo que cuando escucha Luli Pampín se pone de color verde, pues a lo mejor tengo que usar ese facilitador para que el brócoli que le pone naranja pueda pasar a sentirse de color amarillo, porque le estoy poniendo una canción que le ayuda a regularse y a sentirse más calmado. ¿Me entienden? Entonces, esto yo les animo a poder hacer esta tarea con sus hijos, porque a ustedes les va a dar mucha facilidad en poder acompañarles en situaciones difíciles, ¿no? Hay algo que la gran mayoría tolera muy mal, que es esperar, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando vienen a mi consulta y se estresaron en la sala de espera, siempre le digo a los padres, bueno, pero ¿qué le trajiste para esperar? Me dicen, ¿cómo? Le digo, hombre, lo traes, 1, a la consulta del médico, que esto ya vamos mal, ya les viene mal a la gran mayoría. 2, hay que esperar ahí fuera. 3, él sabe que cuando entramos dentro del despacho, para él es una situación terriblemente aburrida porque no entiende nada de lo que está pasando aquí dentro y entonces se pone nervioso. Entonces yo siempre a los papás les pido que para venir a consulta hay que venir con facilitadores, es decir, hay que venir con objetos, juguetes, música, elementos que al niño le permitan pasar por una situación difícil de la manera menos estresante posible. Porque si no damos esos facilitadores, es que eso va a acabar en estar de color rojo, en un berrinche, y eso es una mala noticia para todos. ¿Me entienden? Entonces, por eso les animo a hacer este trabajo de investigación con sus hijos. Es muy sencillo, con que los observen, pueden ir rellenando sus colores y de esta manera ir ayudándolos.
A mí me gusta que todos tengan en casa lo que yo les llamo el rincón de la calma. No la silla de pensar, que pensar no puede ser nunca un castigo ni una condena. El rincón de la calma es el lugar donde yo recomiendo que hayan elementos que a sus hijos les gusten, que les ayuden a estar tranquilos, por ejemplo, un peluche, un cojín. Aquí tengo un bote de estos que cuando lo gira va cayendo como esto de Navidad, libros, es decir, cualquier elemento que ustedes sepan que es un facilitador para sus hijos para conservar la calma, ¿vale? Entonces, está bien que dentro de la casa ustedes tengan un rincón reconocido donde ellos puedan ir a relajarse, de tal manera que cuando ustedes los ven estresados, que puedan decir, ale, va, vete ahí al sitio de la calma para poder estar tranquilo, ¿vale? Entonces, eso sí que creo que será importante. Bueno, está bien, está bien. Bueno, otra cuestión es, yo les decía que tanto en la adolescencia como en la vida adulta son dos momentos de riesgo para que sus hijos se desanimen, ¿no? En la adolescencia porque toman conciencia de la diferencia y en la vida adulta, pues como les decía, pues va un poco inherente al propio síndrome de Down, que hay un riesgo alto de depresión y a veces pues con las pérdidas de la vida, a veces después del fallecimiento de alguno de los papás, pues es inevitable que algunos se desanimen. Entonces, ¿qué ayuda a prevenir el desánimo? Pues lo que hemos hablado de los hábitos saludables, de las actividades altamente motivantes, de la interacción social, que no me voy a cansar de decir esto, ¿vale? Los niños que están muy solitos en la infancia se deprimen en la vida adulta, y no solo los que tienen síndrome de Down, Cualquier niño que pasa muy solito en la infancia generalmente es un adulto que se deprimirá y que lidiará con la depresión como pueda. Miren, para intentar que sus hijos no tengan desánimo, es importante que ustedes les hagan sentir que son especiales para ustedes. Como les decía, compartan tiempo, interésense por ellos, ¿no? Si tienen, como les digo, ellos son a veces de obsesionarse, y si tienen que son súper fans del Real Madrid y hablan todo el día del Real Madrid con todos los jugadores, y a usted no le gusta el fútbol, no le va a quedar más remedio que interesarse por sus gustos, ¿no? y poder compartir con él ese tiempo. Tengan contacto físico con sus hijos, abrácenlos, háganles cosquillas, pasen tiempo con ellos, piel con piel, eso es necesario para sentirse muy queridos. ¿Vale? Otro de los desafíos que van a tener ustedes es el aburrimiento. Muchos de sus hijos no tienen el nivel de autonomía para poder elegir qué hacer cuando tienen tiempo libre, ¿vale? Y esto a veces es el mayor desafío para ustedes, pues porque tienen que preparar la cena, porque tienen que estar en el trabajo y su hijo está ahí enfadadísimo porque está aburridísimo y usted le dice que juegue a esto y no juega, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar lidiar con el aburrimiento? Pues como les decía, a través del juego, ¿no? Proponiéndoles actividades juntos. Estará bien que ustedes tengan como una lista, ¿no? de tareas o de actividades que sepan que les gusta a su hijo, que les hace sentir bien, para no tener que pensar, porque si usted está estresada viniendo del trabajo cansada, además está haciendo la cena, poniendo la lavadora y está con 1000 cosas, si además tiene que pensar en ese momento qué es lo que tiene que hacer para que el niño esté un poquito entretenido, seguramente usted se va a estresar. Pero que si usted ya tiene recogido en ese color verde todas esas cosas que le hacen sentir bien, pues será más fácil que le pueda decir a su hijo, vete al panel y mira a ver qué cosa puedes hacer, mira a ver qué pone la primera fotografía. Ah, escuchar música, como la niña. Venga, pues escucha música un ratito mientras la mamá acaba de hacer la cena, ¿vale? Bueno, ustedes dentro de la casa les pueden proponer las 1000 cosas, contar historias, cocinar, disfrazarse, en fin, lo que se les ocurra para que ellos estén entretenidos, ¿vale? Miren, dentro de ese ayudarles a pasar el tiempo, que con eso suelen tener una dificultad, es importante que el tiempo de ellos esté estructurado. Eso les ayuda mucho a lidiar contra el aburrimiento. Si yo sé lo que me toca ahora o lo que voy a hacer ahora y lo que voy a hacer después, me es más fácil autorregularme. Pero si yo ahora mismo me han llevado a casa de la abuela y no sé a qué vine, ni cuánto tiempo, ni lo que tengo que hacer, es fácil que esté desubicada y es fácil que entre en un estado de ansiedad. Entonces les recomiendo que anticipen lo que sus hijos tienen que hacer, que anticipen lo que ustedes esperan de sus hijos. Es decir, vamos a casa de la abuela, allí ya sabes que no hay juguetes, llévate este juguete para pasar el tiempo y yo espero que estés tranquila, pero si te pones nerviosa, ven y avísame. Es decir,
no solo le anticipo lo que va a poder hacer en casa de la abuela, sino que además le aviso lo que puede hacer en caso de que no se sienta bien. Es muy importante, ¿vale? Porque no se les va a ocurrir una solución al sentirse mal, sino que directamente van a hacer el berrinche, ¿me entienden? Entonces hay que ir introduciendo en nuestro lenguaje no solo qué puedes hacer, sino qué puedes hacer si te sientes mal y te aburres, ¿ok? Bueno, a nuestros hijos hay que proponerles a veces planes extraordinarios, es decir, pues vamos a ir al Picacho a ver las luces de Navidad, ¿vale? Ese es un plan extraordinario, pero sobre todo hay que proponerles novedades ordinarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, que todos los días cenamos un huevo en torta, por ejemplo, pero hoy al huevo en torta con unas aceitunas le hice 2 ojitos. Eso es una novedad ordinaria, es decir, en nuestro día a día hice algo un poco diferente para generar una emoción, para generar un cambio. Y como les digo, sus hijos tienen una tendencia a ser repetitivos e inflexibles. Entonces será importante que ustedes vayan proponiendo novedades, cositas nuevas, ¿verdad? Para que se pueda ir trabajando esa flexibilidad cognitiva. No hace falta que sean nada del otro mundo, no hace falta ni regalos, ni tener que llevarlos a Australia como la gran novedad. No, no, ya les digo, es por ponerle 2 ojitos al huevito, por ejemplo, ¿eh? O proponer un juego nuevo o pintarle las uñas de un color que nunca le habían pintado. Cosas así, ¿eh? Bueno, ¿cómo abordar cuando sus hijos tienen un problema de conducta? Mire, lo más importante es que ustedes puedan comprender, es decir, comprender qué le está pasando a sus hijos. Lo segundo es prevenir. Nosotros decimos que en medicina no hay mejor medicina que la prevención. Más vale prevenir que curar. Es decir, dense cuenta de qué cosas le hacen a sus hijos estar de color amarillo, naranja y rojo para tratar de ver cómo prevenir esa situación de rojo. Si le pone rojo cada vez que hay que hacer las tareas, a lo mejor es que hay que hacer otras tareas, a lo mejor es que necesita más ayuda para hacer las tareas, ¿vale? Y sobre todo acompañen a sus hijos en las crisis. Comprender es comprender por qué la situación, por qué la persona está en esa situación y qué ha pasado para estar así. Es decir, ¿por qué estoy en casa de mi madre y mi hijo está en el suelo tirado haciendo un berrinche? Pues seguramente si me pongo a tratar de comprenderlo, podré comprender que no trajo ningún juguete, que esto yo venga que platica con mi mamá y no le estamos parando bola, que está aburrido, que además es casi la hora de almorzar y no le hemos dado comida, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que aprender a comprender cuáles son los desafíos de mi hijo, ¿vale? Lo siguiente, mantén la calma. Es decir, como les decía antes, nosotros somos su espejo y si mi hijo está perdiendo la paciencia y los nervios, yo tengo que mantenerme en calma porque necesito que él se fije en cómo yo mantengo la serenidad. Súper importante, cuando su hijo tenga un berrinche, por favor, trátele como le gustaría a usted que le trataran si usted estuviera teniendo una crisis de ansiedad. Los berrinches en los niños es la manera que ellos tienen de tener ansiedad. Y yo creo que cuando cualquiera de nosotros hemos sentido ansiedad, generalmente cuando nos imaginamos pasándolo mal, lo que se nos ocurre es pues que venga mi pareja y me dé un abrazo, o platicar con una amiga, o que me den un poco de espacio y me vaya al cuarto hasta que se me pase. Pero seguramente no me imagino a mi jefe riñéndome más, o a mi esposo dándome las quejas desde hace 10 años, ¿no? No, no me imagino eso. Y eso generalmente los papás tenemos mucha tendencia a hacerlo cuando tenemos un hijo en crisis. Entonces les invito a que cuando su hijo esté en crisis no es el momento de reñir, no es el momento de regañar, sino que es momento de acompañar y de darle amor y cariño, ¿vale? El problema se tiene que abordar cuando se pase la crisis, no en el momento de la crisis. Es decir, si se puso con todo ese berrinche porque yo le dije que tenía que hacer esta tarea, cuando está en el berrinche no le puedo estar diciendo pues la tienes que hacer, la tienes que hacer, la tienes que hacer, tengo que esperar a que se le pase, ¿vale? Y una pregunta importante que se tendrán que hacer es ¿por qué mi hijo necesita portarse así? ¿Vale? Para terminar, recomendarles de la página web que les decía del canal Down 21 ORG, que es la Fundación Iberoamericana de Síndrome de Down, recomendarles que hay guías de descarga gratuita, ¿vale? Tienen este de cómo favorecer la autonomía de mi hijo con síndrome de Down, totalmente recomendable. El bienestar mental en los adultos con síndrome de Down, porque yo hoy me enfoqué un poco en los pequeños y quedará pendiente poder hablar de los adultos y de las dimensiones de calidad de vida en los adultos.
y el que también es importante para todos aquellos que tengan hijos con síndrome de Down mayores, la guía de envejecimiento en síndrome de Down, una guía de salud y bienestar emocional, ¿vale? En la tercera edad. Y bueno, y hasta aquí lo que yo les quería contar, así que ayúdame a quitar esto para dejar de compartir y poder estar atenta a las preguntas que ustedes tengan para mí. Bueno, no sé si me escuchan, estoy aquí con Mila. Voy a poner acá. Porfa, aprovechen para hacerle preguntas porque Mila es una cajita llena de sabiduría y de experiencia. Quería primero agradecerte por darnos este tiempo. Yo ya me había reunido con Mila antes y la verdad que con una sola reunión que tuvimos, a mí me ayudó mucho porque me parece que en este tema de la salud mental de los hijos está primero cómo estamos nosotras y cómo estamos reaccionando y cómo nos estamos regulando para luego poder ayudarles a nuestros hijos. Y aunque ya tengamos otros hijos, y es lo mismo con los niños que no tienen alguna discapacidad o alguna neurodivergencia, cada niño es distinto y cada niño requiere como una maestría en aprender quién es ese niño y mucho más con un niño, en mi caso personal, solo puedo hablar de mi caso personal con síndrome de Down, es lo que me funcionó con mis otros dos hijos, no me está funcionando, ¿qué puedo hacer? Y a veces estamos como tan enfocadas en todo lo que requiere la crianza de un niño con necesidades especiales, que si no está hablando, que si todavía no ha gateado, que si está teniendo problemas de salud, que si la terapeuta, la escuela, que nos cuesta ver como el panorama un poquito más amplio y más generalizado y más abierto de esta sombría grande que es el bienestar holístico de una persona, de cualquier persona, y en este caso su salud mental y también como la planificación hacia futuro de qué es lo que puedo hacer ahorita en cualquier edad que esté. El mío está pequeño todavía, estoy empezando en este camino para poder darle como las mejores bases que puedo para que pueda crecer como un adulto con la sabiduría o los recursos o las herramientas para poder regular sus emociones, para poder funcionar en ámbitos sociales, para poder un día entrar a una escuela, a una universidad, a un trabajo. Y creo que en mi experiencia corta, lo que me he dado cuenta es que principalmente en este país estamos como cada mamá o cada familia, cada mamá y papá, como tratando de descubrirlos cada quien solos, que no hay como muchas herramientas, diríamos más de ámbito como Comunitario, ¿no? comunitario de guianza, que ya ese es otro tema que yo quiero que empecemos como un circulito de mamás o de papás, porque creo que es súper necesario también crear en comunidad y compartir experiencias, pero básicamente solo te quería agradecer y después darles la oportunidad de que pregunten y porfa pregunten, porque como les decía, pues Mila es una cajita de herramientas y de sabiduría y de experiencia que pueden ayudarnos un montón. Así que nuevamente gracias Mila por darnos tu No, tiempo y no, gracias gracias a ti por la invitación y por permitirme, pues eso, poder compartir un poquito, ¿no? De las cosas en las que yo también he ido aprendiendo, ¿no? A base de conocer a un montón de familias con discapacidad y de enfrentarme a lo que es el sufrimiento de las familias, ¿no? Y darme cuenta de cómo cuando invertimos en niños, invertimos en la infancia, ahorramos muchos malestares en la vida adulta. Entonces, bueno, yo encantada de haber estado aquí con ustedes y invitada para la próxima, sí, sí. y gracias a todas los papás, conocidos, familiares de las personas con síndrome de Down que están aquí. Vi que fueron entrando algunos en diferentes tiempos. Lo que vamos a hacer es que vamos a subir este video porque además es un montón de información para que lo puedan volver a ver, para que lo puedan compartir. Les voy a estar diciendo cómo y a dónde lo vamos a subir, pero sí van a tenerlo como para poder compartirlo y volver a verlo. Bueno, y ahora si tienen preguntas, pues aquí les dejo a Mila nuevamente. Hola Ceci, gracias Mila. Soy Eni Escobar. La verdad es que como decía Cecilia, este camino es bien complicado. Yo quería estar presencial, pero bueno, con los tráficos de Tegucigalpa en estas temporadas navideñas, o sea, me fue imposible, me tuve que regresar y me conecté en línea. Agradecerle porque la verdad es que es muy interesante. Mi pregunta es,
Mi hijo está pequeño, tiene 2 años y medio, y yo le digo a Ceci: "Ceci, yo te voy siguiendo a vos", porque como el de ella es un poquito más grande, porque efectivamente nos toca andar en estos países, pues, es bien complicado con tener un niño con alguna condición, ¿verdad? Le toca a uno andar buscando en todos lados recursos que le puedan servir, qué es lo mejor, qué escuelas inclusivas, que sí, que no. Em, Me llamaba la atención que mencionaba que nosotros teníamos que conversar sobre su condición. Mi pregunta era, ¿a partir de qué edad nosotros tenemos que empezar a tener ese tipo de conversaciones con ellos de que de la condición con la que nacieron, pues? Bueno, fíjese, yo creo que en el momento que su hijo se enfrente a cualquier desafío y vea que le resulta costoso, ¿no? No hay una edad como para poder hacer esto, sí que tengo claro que tiene que ser antes de la adolescencia. Y el cuándo un poco lo marca el desarrollo del lenguaje. Es decir, porque tenemos niños con 5 años que no tienen grandes habilidades lingüísticas, entonces tenemos que esperar a que puedan tener ciertas habilidades de comprensión y también ciertas habilidades de expresión verbal. Pero yo creo que lo fundamental es cuando ustedes se sientan listos. Y esto es el principal trabajo. Cuando ustedes se sientan listos de poder decirle a su hijo, bueno, cariño, es que bueno, como tienes un síndrome de Down, tenemos que ir al cardiólogo a hacer una revisión. Ustedes tienen que ir a un montón de especialistas, tienen que revisar los ojos, el corazón, el tiroides, la cuestión del peso. Es decir, hay tantas revisiones que hay que, tal vez cuando el niño ya tiene como un poquito de conciencia de que va al doctor, es un buen momento de empezar a hablar sobre esto, ¿no? Bueno, cariño, vamos al doctor porque te va a revisar el tiroides. ¿Por qué te va a revisar el tiroides? Tienes un síndrome de Down, que hay que revisar el tiroides, que hay que revisar este otro órgano del cuerpo. Eso es. Y a veces es más fácil empezar a hablar sobre las cosas del cuerpo, ¿verdad? Para luego poder llegar a lo cognitivo. Pero sí que es algo que hay que ir poniendo encima de la mesa. Gracias, muchas gracias, muy claro todo. Gracias, Eni, gracias. Gracias, Mire, Ceci, a vos también por siempre propiciar estos espacios. La verdad es que yo te lo agradezco infinitamente y estoy segura que todas las mamás que tenemos un hijo con síndrome de Down realmente nos entendemos también porque sabemos la situación de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Gracias. bueno, voy a contestar una pregunta que está aquí en el chat que dice, bueno, son dos que son muy parecidas, cómo navegar el estado de reto que el niño reacciona ante un no, y dice cuál es la mejor manera de enseñar sobre límites y paciencia si mi niño por los momentos es no hablante y le cuesta comunicarse. Pues mire, lo que va a necesitar su hijo mucho para poder entender el no es de la actitud de usted, ¿no? Si usted le va a decir que no, ya sabe que va a ser toda una catástrofe para él y que no lo va a comprender, entonces va a necesitar usted que lo chine, que lo abrace, que le sobe el pelo, es decir, convertir esa experiencia que para él está siendo tan desagradable, convertirla en 2 puntos menos de intensidad, ¿me entienden? Eso que está siendo de momento de color rojo, volviendo un poco al ejemplo que ponía, cuando aplicamos una estrategia calmante como puede ser el masaje, el abrazo, el besito, el sobar el pelo, para que baje por lo menos a color naranja, ¿vale? Pero fundamental es que si usted le dijo que no, por favor, no le diga que sí porque armó un berrinche. Porque entonces esto a veces nos pasa, que decimos no, 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 nos hostigamos y acaba siendo un sí. Y eso los niños, eso se llama un refuerzo intermitente. Y entonces en ese refuerzo intermitente para ellos es muy poderoso para repetir la conducta. Porque como no saben lo que va a pasar, pues vuelven al berrinche, al berrinche, al berrinche, al berrinche, al berrinche. Entonces lo primero, usted sea consistente. Si le dijo que no, aguántesela como pueda y sígale diciendo que no. Otro día le puede decir otra cosa, pero en ese momento no se baje usted de lo que dijo, ¿verdad? Y lo segundo, ayúdele a atravesar ese momento. Es un momento difícil, lo va a pasar mal. Entonces, como les decía, ¿cómo pueden ayudarles para que lo pase un poco menos mal, sabiendo que no hay otra manera? O sea que yo siempre digo que ahí hay que sacar el paraguas y esperar a que deje de llover, porque el berrinche se va a producir, ¿verdad? Pero el berrinche dejará de producirse cuando su hijo tenga un montón de experiencias de este estilo y él descubra que que no, usted no cambia de opinión y dos, que se lo pasa mal y que se lo pasa mejor cuando está de otra manera. Acuérdense que yo estoy diciendo que la mejor estrategia es la prevención. Es decir, si yo sé que a mi hijo le voy a tener que decir no toques eso, no toques el enchufe, la conexión,
y sé que cada vez que le digo que no toque la conexión hay un berrinche, a lo mejor es mejor idea que él no tenga acceso a poder tocar la conexión, ¿entiende? A lo mejor es mejor que la tape directamente y que él no pueda acceder. Es decir, va a haber todo un despliegue que ustedes tendrán que hacer para tratar de prevenir que su hijo no se sienta frustrado con determinadas situaciones, si es que son previsibles, ¿me entiende? Si cada vez que usted está con el celular, él le pide el celular y usted le dice que no, a lo mejor es mejor no tener el celular delante de él, porque le está evitando una situación que de momento no puede lidiar con ella. Más adelante, cuando tenga más madurez, cuando tenga a lo mejor un poquito más de habilidades verbales, va a poder ser de otra manera, porque también les digo que a mayor comunicación verbal, menos berrinches. Los berrinches son muy altos cuando todavía no hay muchas habilidades verbales porque ellos no tienen otra manera de comunicarse. Los berrinches son una forma de comunicación y hay que tomarlos siempre como eso. Los berrinches a nuestros hijos les sirven para decirnos no, no estoy de acuerdo, no, no me gusta, no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. ¿Me entienden? Entonces hay que tomarlo como tal. Por eso yo en una de las diapositivas le decía, no, no, tendrán que pensar para qué les está sirviendo a sus hijos el berrinche. ¿Por qué han necesitado hacer un berrinche? ¿Me entiende? Entonces, una, acompáñenlo, dos, prevenga y tres, fíjense a ver para qué le está sirviendo el berrinche. Es porque no me está pudiendo decir, no me des esa comida que no me gusta y cada vez que me la des tengo que hacer esta situación. Eso por ahí les puede dar la pista. No sé si hay alguna. Hola, sí, Mila, primero que nada, muchas gracias por esta charla porque les estamos escuchando aquí en familia. La verdad que ha sido de mucho aprendizaje, la hemos disfrutado. Nos quedamos con ella y vamos a seguirla viendo seguro. Una de las dudas que nosotros teníamos desde hace unos días era el tema de los límites. Ya nos has aclarado bastante y hemos aprendido con el tema de los colores y lo pondremos en práctica. También en este momento estamos pensando, hemos estado pensando hace unos días con el tema de las pantallas, a qué edad se puede como que los podemos dejar, pues. Mi niña tiene 11 meses y hasta el momento ella no, casi cero pantalla, solo en un momento que necesitamos médico, por decirlo así, sí utilizamos pantalla como una semana, pero poquísimo al día, o sea, 20 minutos como mucho. Pero sí, esa es una duda que tenemos bastante. Le voy a decir lo que dice la Academia Americana de Pediatría. No le voy a dar mi opinión personal, sino le voy a decir lo que dicen los expertos, los pediatras, lo que dice Academia Americana de Pediatría, Academia Americana de Psiquiatría Infantil y la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil. Las tres entidades, que son como, ¿no?, para mí de referencia, dicen que cero pantalla por debajo de los 2 años. Perfecto. Sí, la exposición a pantalla por debajo de los 2 años solo se recomienda para videollamadas. Es decir, donde hay una interacción. Porque si algo sabemos es que la exposición temprana a pantallas retrasa la aparición del lenguaje. Entonces, en sus hijos, que esto ya es un desafío, ¿verdad? Porque va a venir después de lo esperado, pues mi recomendación evidentemente es que en la pantalla poca. Y por debajo de los 6 años, es decir, desde los 2 años hasta los 6, la recomendación es no más de media hora. Ok, perfecto, nos quedamos con eso entonces. Sí, y yo sé que hoy en día todos usamos un montón la pantalla, pero como les decía, sus hijos van a aprender desde la experiencia. La pantalla es un aprendizaje totalmente pasivo, no es un aprendizaje activo, no es un aprendizaje estimulante. Aunque usted me pueda decir, no, si se aprendió todos los números en inglés. Bueno, se sabe los números en inglés, pero no los sabe utilizar en un contexto o no sabe para lo que sirven, ¿me entiende? Entonces, el aprender por aprender no crea que es tan útil. Ustedes necesitan que aprendan cosas que tengan una utilidad. Yo entiendo que en todas las familias necesitamos sobrevivir y por eso hay veces pues, que los tiempos de pantalla por arriba en esa primera infancia a veces son evidentemente superiores a media hora. No deberían de exceder nunca las 2 horas, nunca. ¿Vale? Y lo que les digo, por debajo de los 2 años, desde luego, la recomendación es que no. Si tienen que ir al doctor, llévenle juguetitos, llévenle cositas que hagan música, libritos que hacen música, cosas que ella pueda manipular, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no sabes lo que pasa con la pantalla, mire, la pantalla a todos nos calma el aburrimiento así de rápido. Y lo que pasa con muchos niños es que aprenden a calmarse solo con la pantalla.
Ok. Solo se calman con la pantalla. Y el problema es cuando no tienen la pantalla, entonces no saben calmarse de ninguna otra manera. Ajá. Pues nos quedamos con eso. De verdad, muchas gracias por aclarar Muy bien, esta gracias a duda. ustedes y sí, gracias por el comentario también. Y gracias, Ceci, también por este espacio, por hacer posible que podamos aprender más sobre el síndrome de Down. Y gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, buenas, mucho gusto. Gracias por toda la charla, muy interesante. Ahorita que hablamos justamente de las pantallas, yo siempre he tenido como la pregunta de, bueno, hablando de mi pregunta anterior, que era sobre los límites y la parte de la paciencia, había estado viendo, o sea, saben, Internet lo llena a uno de un montón de información que uno no sabe pues qué tan buena es, pero sí hablaban bastante de aplicaciones para ponerles como cronómetro, como pequeñas cosas. No sé qué opina usted sobre este tipo de aplicaciones que uno tiene en su celular y le pone al niño como, ok, te vamos a poner aquí, este video dura tanto y eso es lo que va a ser el tiempo que tenés que esperar para la siguiente actividad. No sé qué tan recomendable es este tipo. Pati, bueno, mucho gusto en saludarla. Sí, Una cosa hola. son los temporizadores y otra cosa es ver vídeos con tiempo, no es lo mismo, ¿eh? Un Ok. temporizador que sí que están en pantalla son como, por ejemplo, yo uso mucho un ratón que se va comiendo una manzana, ¿vale? Y entonces yo Ajá, le digo, tienes que esperar hasta que el ratón se acabe de comer la manzana, ¿vale? Eso es un ok. temporizador que usted lo puede programar 1 minuto, 2 minutos. Luego hay otros temporizadores que a mí me parecen mucho más útiles, que son como un círculo rojo, ¿vale? Y entonces Ajá, el círculo va cambiando de color conforme va pasando el tiempo y entonces a veces les decimos, este lo usan muchas familias en mi consulta y se le explica, tienes que estar aquí dentro hasta que el círculo esté de color blanco, ¿vale? Entonces, porque si le decimos 3 minutos no saben el tiempo, no lo van a ajá. decir, pero sí que pueden ver cómo pasa el tiempo en ese círculo y saben que cuando el círculo se transforma todo en blanco, ya me tengo que esforzar yo en cumplir y, ¿me entiendes? Y que la consulta se acabe justo cuando le he dicho, ¿verdad? Pero es una buena manera de poder esperar. Pero no Ok, es lo mismo que ponerle un vídeo de pichinguitos, ¿eh? No es lo mismo. ok, ok, ok. Porque Muchas además gracias. algo que va a pasar mucho con sus hijos es que no quieren ver el vídeo entero del pichinguito. A veces se van a quedar enganchados todo el rato en el mismo trozo, ¿eh? Que sus hijos tienden a la obsesividad y a ser repetitivos y entonces les va a gustar el trocito X del video de Bluey y entonces en vez del capítulo entero ven todo el rato los mismos 3 minutos y lo vuelven a poner 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 y eso favorece muchísimo la obsesividad y eso no lo podemos facilitar. Ok, ok, muchas gracias. A usted, Pati, gracias. Sí. No sé si hay alguna más. Bueno, pues si no nos despedimos. Gracias a todos por haberse conectado hoy día sábado por la tarde de diciembre, que es como todo complicado, ¿verdad? Pero gracias por su atención, por su paciencia, por su interés. Agradecerle a Ceci haber organizado esta charla y por haberme invitado a participar en ella. Y lo dicho, espero que les haya resultado de utilidad y que, bueno, y que hayan podido aprender a cómo cuidar la salud mental de sus hijos. Gracias y hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchas gracias.